bien, gracias. Espero Perfecto. que todos los presentes que nos están acompañando también estén muy bien, que se cuiden y que pues seguimos en este tema de COVID y pues la invitación es seguir cuidándonos para evitar inconvenientes de salud. Ok, Eh, perfecto. pues ya Listo, el entrando público en es tuyo. materia, cuéntame. Continuemos. Ok, Te decía que el público es tuyo, ya ahí te dejo solo. listo. Muchas gracias. Empezando, pues nuevamente gracias a todos los patrocinadores. Sabemos que ese tipo de iniciativas pues genera de parte de nuestros compañeros que motivan y hacen estas iniciativas, pues necesitan también unos sponsors pues para poder hacer una realidad estas iniciativas. Pues no es un secreto pues que continuamos en la virtualidad y pues este es un medio para atravesar fronteras, como lo han dicho durante todo el día y lo hemos visto. No solamente tenemos expositores latinos, sino también nos acompañan desde por la mañana compañeros desde otras latitudes, de, rompiendo fronteras físicas. Mi nombre es Carlos Zanabria. Actualmente administro una plataforma 100% Microsoft 365. Digamos que en el equipo donde estoy, pues hago parte de todos los temas de 365, sin ser experto en seguridad, pero digamos que al tener la administración de estas plataformas, pues también debemos no ser expertos, pero sí conocer y tener unas bases pues para poder apoyar a todas las áreas de seguridad. En el LinkedIn me pueden seguir, algunas veces publico temas, tips o nuevas características que algunas veces salen en el día a día de estas aplicaciones. Sabemos que pues Microsoft es muy dinámico y todos los días tenemos nuevas funcionalidades, mejoras en nuestras plataformas. Algunas certificaciones pues que me han servido pues para no solamente el tema técnico, sino también laboral. Sabemos muy bien que día a día y sobre todo cuando son licitaciones, en el caso Colombia y algunos países, pues debe tener uno ciertos skills y pues avalarlos a través de las certificaciones de Microsoft. Esto me ha permitido pues también aprovechar estos años de virtualidad pues para el autoestudio y obtener pues por segundo año el NCT. Entonces es muy valioso, los invito a quienes tengan certificaciones que puedan avalar tenerla el NCT. Tiene uno la ventaja de tener acceso a material directamente de certificación de Microsoft, con el que uno puede estudiar y pues mejorar los skills en conocimiento. Les quería compartir esta frase. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Si bien Microsoft, por ejemplo, hace unos días, ya semanas, en una charla de seguridad nos decía que nosotros hacemos parte de ese engranaje, así no lo hagamos todo. Pero hay áreas de soporte que entre juntos juntamos nuestras capacidades, nuestros conocimientos, herramientas, no solamente Microsoft, sino herramientas de tercero, en este caso específico temas de seguridad, pues engranan todo ese ecosistema y mejoran todo el tema de seguridad. Digamos que para nuestro caso, hablar de seguridad son conceptos que se deben revisar constantemente, adquirir conocimiento, sobre todo en los temas técnicos. Si bien, como lo decía, no soy experto en seguridad, sí debemos a tener las bases y cuando nos pregunten, pues saber cómo poder apoyar a nuestras áreas de soporte, sobre todo las personas que están en otras áreas de seguridad fuerte, como son el SOC, los administradores de antivirus, del firewall,
y demás aplicaciones, no Microsoft o Microsoft Azure o todo ese ecosistema que hace que el tema de seguridad sea más fuerte y robusto cada día. Digamos que tenemos líneas base, cada día sabemos que hay múltiples ataques, no solamente estamos hablando de ataques para correo, sino también vulnerabilidad de información, plataformas. En este momento ya no estamos hablando solamente de proteger mi seguridad y mi equipo, lo vamos a ver en detalle. Entonces, algunos conceptos de identidad, protección, modelos de seguridad, gobierno de 365, aunque ya en algunas charlas hablaron temas más puntuales, y pues algunos tips o temas a tener en cuenta en Microsoft Teams y Exchange. Esta charla es técnica, nos vamos a enfocar en conceptos. No puedo tener acceso pues a las consolas de administración pues por temas laborales. Pero digamos que toda esa experiencia es lo que les quiero aquí compartir. Entonces, en nuestro caso, el tema de la protección y sobre todo en nuestras organizaciones, lo que buscamos proteger siempre, bueno, siempre, digamos que como primera capa es la información, sin descuidar pues los demás dispositivos y pues ahora todo lo que tiene que ver con los diferentes medios de acceso que tienen los usuarios. Estábamos acostumbrados a trabajar en una red física donde se tenía acceso a un computador con un usuario y una contraseña, sin importar el sistema operativo. En ese momento sabemos que todas las capacidades que tenemos en Android, en iOS, en Mac, en Windows, a nivel de servidores físicos, en nube, no solamente Microsoft, sino también todas las versiones de sistemas operativos que tenemos en nuestras infraestructuras. Entonces, Microsoft lo que ha hecho es integrar ese ecosistema para aumentar la seguridad en nuestra organización. Como lo decía, mejorando el acceso y protegiendo los múltiples dispositivos. Muy bien sabemos que no solamente nosotros por temas de capacidad y licenciamiento, como lo dice ahí en el slide, importante el modelo de licenciamiento, vamos a tener acceso a unas licencias donde nosotros vamos a poder usarlas en diferentes dispositivos. La ventaja es que vamos a tener, sin importar dónde nos conectemos, la misma capa de seguridad que poco a poco vayamos implementando en nuestras organizaciones. Microsoft entrega una línea base y pues la idea es que nosotros, los administradores y como ya lo decía, todas las áreas de seguridad, mejoremos ese nivel de seguridad que actualmente tenemos. ¿Cuál es la ventaja? Que Microsoft nos permite ser adaptables, no solamente en costos, sino a nivel de capacidades. Microsoft 365 y Azure pues van de la mano. Pues depende también del modelo de licenciamiento, van creciendo esas capacidades. No todas las líneas bases de licenciamiento que las empresas adquieren van a tener todas las capacidades que tiene una organización más grande, donde cuando adquieren licencias tipo de 3 a 5, algunas capacidades se suman, son valores agregados que Microsoft entrega por tener ese tipo de licenciamiento. Si se tienen planes para Azure y 365, pues todo eso va sumando a esas capacidades de seguridad de nuestra infraestructura. Como lo decía, veníamos acostumbrados a nuestro ambiente on-premise. Ahí, en ese momento, algunas organizaciones siguen siendo on-premise, algunas híbridas, es decir, on-premise y capacidades en la nube, o algunas ya 100% nube. Como lo sabemos, no todas las empresas son 100% Microsoft. Pueden tener integraciones con otros sistemas operativos, incluso con otras plataformas, estilo, por ejemplo, Oracle. Entonces, venimos de un proceso de evolución donde
veníamos protegiendo básicamente nuestros sistemas operativos, sobre todo lo que es servidores y los accesos de nuestros equipos, como lo hablábamos al inicio. Poco a poco se han sumado otras capacidades, como por ejemplo el segundo factor de autenticación, que ahora hablamos es de múltiple factor de autenticación. Ya no solamente tenemos dos capacidades de autenticación, y sobre todo cuando son ambientes híbridos, pues lo que nos importa es mejorar esas capacidades. La protección también, pues digamos que no solamente es software, también buscamos protección física en acceso a nuestros data centers, a los dispositivos móviles, a nuestra nube y en este caso pues también a dispositivos IoT, que si bien son infraestructura o dispositivos que tenemos nosotros para nuestro uso, también debemos protegerlo porque sabemos que algunos de esos dispositivos son más vulnerables que un sistema operativo que cuenta con un firewall que tiene unas capacidades de VPN o antivirus, como actualmente el Defender. Incluso el Defender, como lo vamos a ver más adelante, no solamente me va a proteger a nivel de antivirus. ¿Qué buscamos nosotros o qué busca Microsoft? Proteger la identidad. La identidad es el usuario. En este caso, sabemos que normalmente con la identidad ingresamos a todas las aplicaciones, plataformas y demás que tengan las organizaciones. Estamos hablando de aplicaciones modernas que ya están en nube o in-house, que normalmente pues son las llamadas legacy, pues que debido al negocio son aplicaciones que se requieren y pues que alguien implementó, no sabemos cómo la hicieron funcionar, pero están dando. Y como decimos nosotros, si está funcionando, dejémosla quieta. Entonces, démosle valor agregado con el tema de la seguridad para poder seguir usando esas aplicaciones y en algún momento dado, pues revisar esas capacidades de esas aplicaciones y las a migrar a aplicaciones que nos brinden una seguridad pues más óptima. Entonces, digamos que Microsoft tiene todo un ciclo de identidad y de acceso. Hay temas de cumplimiento. En varios países hay normas que deben aplicar y Microsoft pues las adopta. Por ejemplo, en el sector gobierno, temas de guardar la información por un periodo, la retención de 10 años, 5 años, 20 años, dependiendo, por ejemplo, los bancos, dependiendo de la empresa, si ya está haciendo implementaciones de temas de ISO. Entonces, todo eso, digamos que en ese ciclo de vida de los servicios y productos, no solo Microsoft, pues también se tiene que hacer ese match, esas capacidades se tienen que integrar y eso es lo que llamamos gobierno. Digamos que hay unas directrices que se tienen que adoptar. Normalmente se hacen planes de trabajo para hacerlo en una línea de tiempo, dependiendo si pues, las empresas buscan una certificación estilo Incontec o ISO, pues se hacen unos planes de auditoría, de seguimiento, de verificación y pues en nuestras herramientas, caso Microsoft, pues se tienen que hacer algunas activaciones o reglas o configuraciones para ir haciendo match sobre esas líneas bases de capacidades que se quieren adoptar. Como lo hablábamos, pues nosotros lo que buscamos es proteger la identidad del usuario. ¿Por qué? Porque es el primer paso, es la puerta de entrada a nuestras aplicaciones. En este caso, esta es la idea de un ambiente híbrido donde, sin importar dónde está el usuario y la aplicación, tiene que haber un tema de seguridad. Entonces, ahí, en este caso, el directorio activo es uno de los primeros pasos de identificación y de sincronización. Sabemos que cuando tenemos un ambiente híbrido necesitamos tener un servidor que haga esa carga y esa descarga de esa información. El AD Connect nos permite, si un usuario fue creado, si fue actualizado, si cambió contraseña, ya sea en premise o en nube, él hace esa configuración
constantemente hace unos procesos para actualizar esa información y pues que el usuario pueda seguir usando sus herramientas, sin importar, como lo indicaba, sin importar qué sistema operativo, equipo o incluso la localización geográfica, sobre todo en estos temas de virtualidad. Una de las primeras premisas o sugerencias que da Microsoft es sobre los roles administradores. La idea cuál es, que normalmente en nuestras organizaciones sabemos que hay personas que nos ayudan con los temas de soporte, ¿no es cierto? El soporte no solamente lo hacemos nosotros a nivel de nuestras plataformas, sino que también hay muchos integradores o personas de soporte que dan apoyo desde nivel 1, nivel 2, que digamos que más especializados hasta nivel 3 o 4, dependiendo de cómo lo clasifiquen. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que si nosotros vamos a tener usuarios que sean roles administradores, no se le asigne licencias estilo A1, A5, E3 y demás. Es decir, no mezclar esos roles administradores con acceso a la información. Ustedes saben que actualmente uno de los temas más críticos es el ransomware. Entonces, si yo como administrador soy un global admin y tengo acceso a información y me vulneran mi usuario, o sea, la identidad, pues van a tener acceso no solamente a las capacidades de administración, sino también a información. Entonces, Microsoft lo que nos dice es, si ustedes van a tener roles administradores, no les asignen licencia. Creen un segundo usuario normal y ese usuario sí va a tener, digamos, acceso a su información, sitios SharePoint, Microsoft Teams para las reuniones, etc. Entonces, eso nos permite, pues, que en el caso de algún ataque, pues no se vulnere información. La otra sugerencia es limitación de recursos. Si tenemos las capacidades, no todo el mundo debería ser un global admin, pues por temas de seguridad. 2 o 3 son suficientes. Ya más usuarios administradores con roles global admin ya se volvió un poco complejo. Incluso no prestar usuarios ni contraseñas, porque hay un caso específico. Hay una cuenta donde hay 30 personas que la usan. En caso de que llegue a pasar algo, de esas 30 personas, si hizo algo con esa cuenta, no van a decir yo fui el que lo hice. Si yo creo una cuenta personalizada y se la entrego a alguien, pues si esa persona hace alguna actividad, pues por las auditorías vamos a saber quién fue el que hizo dicha actividad. No sé, por ejemplo, un cambio de licenciamiento o eliminación de una cuenta, o si depende de los permisos que tenga, agregar permisos. Entonces, esa línea base que les hablaba hace un momento es lo que las empresas buscan. Que no todos sean administradores y no todos tengan los superusuarios para hacer de todo. Entonces, digamos que Microsoft nos permite a nivel de Airbag hacer ese desglose de roles. Podemos desglosar usuarios solamente para lectura, ejecución, administración. Incluso si queremos ver solamente usuarios estilo administradores del servicio de impresión. Entonces, todo eso lo podemos hacer a través de las capas de administración de los roles de administración. Algunas políticas de autenticación que nos sugiere y nos permite Microsoft incluso modificar. No solamente es el tema del estándar que ya viene predefinido, sugerido por Microsoft. Dependiendo de la organización, yo también con los privilegios apropiados puedo hacer cambios de esos roles, de esas configuraciones. En este caso, por ejemplo, cuando nos entregan un tenant, por defecto viene el password de expiración, viene para cada 90 días. Dependiendo de la organización, puede ser menos días o más días, dependiendo lo robusto que esté. Incluso si, por ejemplo, si quieren que sea cada 90 días implementar MFA, pues están dando un segundo valor de autenticación a ese proceso.
y lo que nos dice es cuando falten 14 días antes de esos 90 días, empiece a avisarle a los usuarios que está próximo su password a vencer. Nos va a llegar una notificación vía correo donde cada día, durante esos 14 días, nos va a llegar un correo diciéndonos, señor usuario, su cuenta está por expirar, por favor haga el cambio de contraseña. ¿Qué también nos permite? Pues robustecer ese pad o ese hash de contraseña. Algunas organizaciones lo hacen con 8 caracteres, otras 10, otras 12, dependiendo la madurez, pues exigen también mínimo un carácter en mayúscula que contenga números, valores, caracteres específicos, un estilo punto, coma, pues para hacer una contraseña mucho más segura. Como lo decía, pues nosotros podemos desde las consolas de administración aumentar o bajar esos números dependiendo de las solicitudes de nuestras empresas. Nosotros como administradores algunas veces lo que hacemos son sugerencias, pero las áreas de seguridad ellos ya tienen unas líneas base donde nos dicen debemos implementar y cumplir estas normativas porque hay algunas normativas que MINTIC les entrega sobre todo al sector gobierno que se deben cumplir. Son de estricto obligatoriedad de cumplimiento. No es que yo quiero, no, MINTIC ya les dice al Estado, a las empresas del Estado, sobre todo ustedes los identifican porque son en Colombia, son gov.co. Cada pues, país tiene su nomenclatura en los dominios para identificar este tipo de dominios militares, de gobierno, todo lo que tenga que ver con gobierno, pues tienen que adoptar esas directrices. Como lo indicaba hace un momento, activar el múltiple factor de autenticación es muy importante. No solamente nos va a pedir el usuario y contraseña, sino que adicionalmente vamos a tener otra capa de seguridad que necesariamente pues debemos tener un celular móvil, donde nos va a llegar un código o el usuario puede seleccionar que lo llamen y a través de la llamada, activando el pad de numeral, al digitar almohadilla, como dice el texto en español, que es el numeral, pues le acepta la autenticación. En Colombia, hemos visto que dependiendo la región donde esté el usuario, se tienen algunos inconvenientes. No es el servicio como tal, sino es el proveedor de servicio. Ya saben ustedes más o menos en Colombia qué proveedores son los que han tenido más inconvenientes. Entonces, muchas veces lo que toca hacer es apoyar al usuario o si definitivamente no se puede, por ningún motivo, ni llega la llamada ni llega el SMS, pues nos toca excluir esa cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues o si no tenemos configuración de acceso condicional, lo podemos deshabilitar desde la consola de usuarios. Hay una consola específica donde yo ingreso y puedo deshabilitar el MFA. En algunas organizaciones la directriz es que no se haga. Incluso hemos tenido la experiencia, porque lo estamos implementando más o menos alrededor de 70.000 cuentas, vamos ya en 15.000, hemos encontrado que lo que les decía, por ejemplo, ya me ha pasado con 2 usuarios recientemente, que ellos intentan y nunca les llega el código, ni tampoco genera la llamada telefónica. Pero por debajo el sistema lo que hace es bloquear la cuenta. La bloquea por 24 horas. Entonces, en esos casos, ¿qué nos toca hacer? Deshabilitarle el MFA porque no tenemos otra opción para que el usuario pueda trabajar. Y más ahora con estos temas de virtualidad, pues necesitamos que los usuarios estén conectados en cualquier momento, sobre todo dependiendo del cargo. Hay unas personas que pues no, trabajan desde sus casas, pero con un tema de horario normal, como lo hablaban otros speakers en sesiones anteriores. Lo que se ha visto es que la virtualidad hace
que al estar en casa pues se trabaje más. Y pues la invitación también, como lo dijo el speaker, es tómense sus descansos como si estuviéramos laborando normalmente. Eso evita también fatiga y problemas de salud y otro tipo de enfermedades que ya conocemos. Como les decía, existe también otra capa de seguridad que se llama acceso condicional. El acceso condicional que nos permite crear reglas no solamente para identidad, para el usuario, sino también para aplicaciones, para dispositivos, como lo decía hace un momento, geolocalización. Entonces, si nosotros somos estilo firewall, pues cerramos todo el acceso, por ejemplo, que no se tenga acceso desde ningún país del mundo. Pero si nosotros ya sabemos que hay ciertos usuarios que están, por ejemplo, Colombia, España, Estados Unidos, Bélgica, pues a esos usuarios le creamos esos accesos condicionales y les permitimos el acceso. Si hay una cuenta que es vulnerada, diferente a las que estamos configurando por el acceso condicional, pues simplemente esa cuenta se va a bloquear o va a llegar en nuestras consolas de administración, va a llegar la alarma de que una cuenta está tratando de conectarse desde cualquier otro país que no está permitido. Lo mismo aplica para las aplicaciones o para los clientes. ¿Qué condiciones podemos tener? Pues que cumplan, no sé, una línea base en mi computadora es tener el sistema operativo desde cierto release con ciertas actualizaciones de seguridad en mi máquina y que el firewall esté activo. Entonces eso me permite que si por alguna razón necesito conectarme en una máquina, en un equipo que no cuente con esa línea base, no me lo va a permitir. Si, por decir, otro ejemplo, la organización solamente va a permitir que se conecten equipos Windows y Mac y iOS, se hacen esas configuraciones y se bloquean Android y otros sistemas operativos. ¿Qué puedo incluir dentro de todo ese proceso? Que sea autenticación moderna, que tenga ciertos límites de acceso, como ya lo decía, de un país, por ejemplo, que si no cumple cuando se realiza el cambio de contraseña, si no cumple con esas condiciones básicas que se han establecido, no lo deje conectar. Incluso cuando se habla de MFA, no solamente es el código, sino también otros mecanismos como lo permite Windows Hello. En algunas organizaciones he visto que instalan GPS en sus equipos portátiles y dependiendo de la localización, no les permite el acceso. O solamente con un código de acceso, ya no usan usuario y contraseña como lo hace Microsoft. Ellos usan Microsoft Hello o algunos equipos que cuenten con huella o algunos equipos también he visto que lo usan con USB o una tarjeta RFID. Digamos que múltiples condiciones y características que Microsoft permite configurar para este tipo de actividades. Microsoft es parte de una metodología que se llama confianza cero o en inglés Zero Trust. ¿Qué es lo que dice Microsoft? Estilo firewall. Yo tengo todo cerrado, solamente voy a permitir lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, el tema de georreferenciación. Bloqueo todos los países a excepción de Colombia. Si alguien necesita viajar, pues ese usuario tiene que indicar que va a viajar para hacerle la exclusión, porque normalmente lo que pasa es que el usuario, cuando llega a otro país, pone el caso o la queja o solicita acceso desde otro país. Hay países que ustedes saben que por temas de regulación, los gobiernos no les permiten conexión por temas de seguridad. Hay países que no tienen como acuerdos de confianza donde si un delito informático sucede en Colombia y yo tengo, y ese ataque fue, por ejemplo, desde España, entonces si hay ese acuerdo, las organizaciones del Estado que se dedican
rastrear y a buscar esos ataques, se pueden hablar con las personas a nivel gobierno en España y entre ellos pueden tomar acciones. Entonces, ¿cuáles son los principios de confianza cero? Yo no confío en nada, nada y en nadie. Voy a asumir que todo mundo me va a vulnerar, que me va a atacar mi infraestructura, mi identidad, mis dispositivos, mis datos, mis redes. Entonces, poco a poco, estilo firewall, yo voy permitiendo que en un servidor pueda acceder o no acceder remotamente o con una aplicación de segundo nivel de estilo Symantec o estilo Kaplan que me permite confiar en mi identidad de seguridad para a través de ella acceder, por ejemplo, a los servidores. O simplemente una VPN donde yo estoy asegurando la conexión directa hacia mi infraestructura para evitar que por la red de mi proveedor sea vulnerado. ¿Qué puedo proteger? Mi identidad, mi usuario, mis servicios, mis dispositivos. Voy a asumir que todos mis dispositivos van a ser atacados. Entonces, a través de acceso condicional o otras herramientas, voy a permitir, incluso como lo veíamos en alguna charla hace poco, Microsoft Defender también nos ayuda a que esa superficie sea menor expuesta a ataques. VPNs, digamos, restringir que todos los puertos estén abiertos en los servidores, solamente voy a abrir los que necesito, dependiendo del servicio que esté corriendo en ese servidor que requiero, entonces así voy a abrir el puerto con los protocolos que requiera. No es abrir un rango específico y estar expuesto a un ataque. Incluso yo también puedo hacer etiquetas a través de LP de que mis datos también sean protegidos. No sé, digamos un caso en Teams o SharePoint o incluso el mismo correo. Cuando yo vaya a enviar un correo, me avise, me notifique o me marque como confidencial un correo o un chat o el archivo de SharePoint donde me diga que yo estoy compartiendo números de cédula, estoy compartiendo una tarjeta de crédito o ciertos archivos que yo he catalogado como confidenciales. Si una persona que no está autorizada lo va a copiar, lo va a eliminar, pues no se lo permita y genere una alarma que llegue a un repositorio y que ese vector de amenaza pues sea controlado. Incluso lo que nos dicen es, ustedes a nivel de red no permitan navegación full. Digamos que en esos temas de seguridad lo que se hace a nivel de internet es crear perfiles. Ciertos usuarios sí pueden tener acceso a todo, otros no van a tener acceso a redes sociales, WhatsApp, Facebook. Normalmente eso es lo que se hace. Que no tengan acceso a YouTube, que no puedan hacer descargas de páginas que no sean seguras y segmentar las redes, tanto la LAN como la Wi-Fi. Incluso hemos visto que pues muchas empresas lo que hacen es tener una Wi-Fi segura para los equipos que están en la red y Wi-Fi para personas invitadas que por medio de otro software controlan ese acceso por tiempo limitado. Les dan 1 hora, 4 horas, 8 horas. Entonces también eso ayuda a que se segmente y pues no tener vulneración de ataques externos. Es probable que se filtre, como siempre, una contraseña de una Wi-Fi, se la presten a varias personas, pero como es una red aislada, pues no voy a tener un ataque hacia mi infraestructura de aplicaciones, datos internos. Entonces, como lo decíamos, ¿qué tipos de ataques a nuestra identidad se puede presentar? Entonces, ataques basados en contraseñas. Por eso muchas personas, sobre todo las personas de seguridad, son muy enfáticas en decirnos, creen contraseñas seguras. Hay personas, hackers, que se dedican a violar contraseñas. Ellos ya tienen unas bases de datos de contraseñas que normalmente la gente usa.
el nombre de la mascota, el año de nacimiento, la dirección, nombres de ciudades. O sea, hay unas bases, por ejemplo, una de las contraseñas más usadas a nivel mundial es QWERTY o password, simplemente cambiándole las S por el signo pesos. Hay ciertas contraseñas que sabemos que ya muchas personas utilizan y son vulneradas. Incluso una de las recomendaciones también que nos hacen es no le permita al usuario usar la misma contraseña siempre. Cuando yo llego a los 90 días y si tengo una política de contraseña robusta y venía usando, por ejemplo, en este caso Joe dice que venía usando julio 2016, pues ya no le voy a permitir que siga usando julio 2016. O que él quiera decirle, yo ya no voy a usar julio 2016, le voy a cambiar el último dígito por un 7, un 8, un 9. No lo va a permitir. Entonces, esas políticas se tienen que ir mejorando poco a poco para evitar ese tipo de ataques. Microsoft tiene una, una, una consola de administración donde yo puedo hacer esa verificación y hacer seguimiento de qué usuario o en qué equipo están haciendo un ataque. La ventaja es que me muestra el día, la IP, el país, desde donde se está originando. ¿Con qué fin? Para tomar acciones, como cuál, coger esa información, entregársela, por ejemplo, al administrador del firewall y decirle, bloqueeme esta IP que viene de Austria y está tratando de atacar este servidor. Entonces ya servidores, coge ese servidor y empieza a hacerle revisión a ver si es que tiene algún tipo de vulnerabilidad, no solamente de puertos, sino de pronto que les haga falta instalar algún parche, que el firewall no esté arriba, digamos que permite hacer seguimiento, monitoreo y acción de mejora. ¿Qué otro ataque conocido? Suplantación de identidad. ¿Esto cómo los atacantes logran obtener esa información? Normalmente llega un correo donde nos dice abra esta URL simulando un banco o simulando la organización. Los usuarios a veces ingenuos, por desconocimiento o por mucha confianza, ingresan sus datos personales. Entonces también hay un tema de capacitación que al interior de las organizaciones también tienen que apoyar esas iniciativas de comunicarle a los usuarios cómo los pueden atacar, qué información no entregar. No solamente sabemos que a nivel informático en nuestras organizaciones, sino también el uso de celulares. Ahora, por ejemplo, el tema de WhatsApp. Simulan ser nuestros jefes y nos piden usuario, contraseña, acceso y muchas veces pues las personas caemos. Y esos phishing pues tienen un ataque definido. Robar credenciales, robar información, datos de tarjeta de crédito. Entonces, esas campañas de divulgación se tienen que hacer al interior, así como la hacen los bancos o el gobierno a través de la televisión, donde informa que no se debe entregar información de personal, direcciones, horarios. O sea, hay muchas cosas que, que no solamente el ataque viene definido para temas específicos de las plataformas electrónicas, sino que quieren saber información personal para algún otro beneficio, entre comillas, pues malicioso de las personas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos proteger? Como ya lo decíamos, podemos proteger el usuario, la aplicación, los dispositivos, los sistemas operativos. Ya sabemos que, como lo he dicho, no solamente es Windows, ya sabemos que tenemos múltiples dispositivos con diferentes sistemas operativos que nos permiten, con herramientas de terceros, incluso ingresar a aplicaciones Microsoft. En este caso, donde yo estoy laborando, nos pidieron, por ejemplo, cerrar protocolos POP SMTP por ser protocolos inseguros. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Se informa, se le dice a los usuarios que si tienen aplicaciones legacy o versiones, no sé, muy viejitas de Office que usaban esos protocolos, pues ya no les va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa?
En ese caso nos ayuda a que equipos con sistemas operativos que, no sé, XP, Windows 7, que ya no tienen soporte, los usuarios pidan que se les cambie, se les renueve o nunca, o no tengan conexión. Entonces obliga al usuario a informar para que le cambien el equipo, se lo actualicen a un Windows 10 ya con firewall activo, con antivirus actualizado, el que tenga la organización, o sea, puede ser un tercero, Symantec, McAfee o Windows Defender, que en este caso, como lo decía, de acuerdo al licenciamiento, pues nos da unas capacidades de administración y mejora de nuestras capacidades de seguridad. Entonces, ¿qué vamos a administrar en entidad? Administración, autenticación, autorización y auditoría, como lo decía. Si yo a un usuario le entrego a un usuario una contraseña, desde el momento en que está usando ya los servicios de tecnología de mi institución, de mi organización, pues yo puedo administrarlo, puedo permitir la autenticación o denegarle, lo puedo autorizar para que use aplicaciones de tercero o tendríamos que revisar si son aplicaciones que generan algún tipo de licencia, autorizarlo o denegarlo y hacer auditoría. La auditoría, ¿qué me permite hacer? Pues no solamente es estar detrás del usuario a ver qué está haciendo, sino que en este caso de seguridad, cuando llegue a presentarse algún evento, pues yo tener herramientas donde yo pueda hacer un monitoreo, un seguimiento de lo que esté pasando y tomar alguna acción. Bloquear la cuenta, activarle MFA si no lo tiene, pedirle que haga cambio de contraseña, incluso si viajó y se conectó en otro equipo, desde las consolas de administración, yo tengo la opción de decirle ciérreme todas las sesiones que el usuario tenga abiertas, revóquele el MFA y obligarlo nuevamente a que él se registre en dispositivos seguros. Simplemente tengo que entrar a la consola, decirle revocar, esperar unos 5 minutos y él se toma más o menos 30 minutos para hacer todo el proceso de cierre de esas sesiones y en el caso que tenga alguna vulneración, si esa persona conoce la contraseña, pero si tiene múltiple factor de autenticación, ya no lo va a loguear porque al usuario va a ser informado que le está llegando un código o lo están llamando para que apruebe la sesión. Incluso Microsoft tiene, en los casos, que me faltó decir, en los casos que tengan problemas, que no les llegue el SMS o no les llegue la llamada, se puede instalar una aplicación que se llama Microsoft Authenticator, donde yo hago el control de mis usuarios. Incluso si tenemos cuentas Hotmail, yo lo puedo agregar para cada vez que yo me inicie sesión, él me saque un mensaje, un banner donde me dice, usted está intentando ingresar, por favor apruebe la conexión en el dispositivo móvil. Entonces voy, abro la aplicación y me dice aprobar. Puede ser por código o como lo están haciendo ahora algunas aplicaciones bancarias, me permite usar la huella para poder hacer la autenticación. Entonces me estoy evitando yo de esperar a que me llegue un mensaje de texto, digitarlo. Incluso hay que tener en cuenta que ese token tiene un tiempo, un TTL, o sea, no puede ser de 3, de 5 minutos. Si yo no lo usé, se revoca. También eso es otro mecanismo de protección, de seguridad para el acceso. ¿Qué métodos nos dice Microsoft también que debemos tener en cuenta? Autenticación moderna. ¿Por qué? Bueno, ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes ingresan a alguna aplicación Windows, normalmente aparece una cajita pequeñita donde le pide el usuario y la contraseña. La cajita chiquita Windows en gris de siempre. La autenticación moderna lo que nos hace es desplegar un banner estilo HTML mucho más grande, donde incluso muchas veces nosotros lo podemos configurar colocándole el nombre de la empresa donde trabajamos o el logo y pues tiene un tema ya más de autenticación también visual donde el usuario dice, estoy conectándome a un sitio seguro porque esta es mi empresa, esta es mi organización. Y a través de las configuraciones de Microsoft hay unas capacidades donde uno las bloquea para denegar que esa autenticación sea permitida. Entonces, si yo quiero asegurar que solamente entren por web
o en este caso, Microsoft 365 o Office 2019, dependiendo del modelo de licenciamiento que se tenga, porque también puedo tener ese modelo híbrido. Puedo tener cierta cantidad de licencias tradicionales, algunas son perpetuas, y las voy renovando hasta que el ciclo de vida de ese producto finalice, y ya Microsoft obligue a usar pues las herramientas más recientes, estilo Microsoft 365, Word, Excel, Teams y demás, y ya lo que vamos a hacer es establecer una capa más de autenticación, donde le estoy diciendo que use esa autenticación moderna, donde me va a permitir ya la compatibilidad, por ejemplo, con el inicio de sesión de Windows Hello, con la clave, con la huella, con una tarjeta magnética, y eso todo se hace integrado con directorio activo. Recordamos que Microsoft 365 tiene algunas capacidades, pero su hermanito Azure también le entrega otras capacidades. A nivel de servicio tenemos unas en 365 y en Azure otras, también con todo el tema robusto que tiene para servicios, aplicaciones, servidores, etc. ¿Qué es lo importante para nuestras organizaciones? Nosotros tenemos unos tableros de control, en este caso, como la imagen lo muestra, para Windows Defender, pero también la tenemos para cumplimiento de todo nuestro tenant de Office 365. Entonces, Microsoft, ¿qué nos permite a nosotros con estos dashboard? Hay una línea base que, dependiendo de la organización, nos dice Microsoft, bajo unos estándares, como lo indicaba, estándares mundiales o locales, dependiendo del país, donde ellos nos dicen, ustedes a nivel de seguridad, para mejorar el acceso, la identidad, sus plataformas de no solamente 365, sino Azure, debe hacer ciertas actividades. Microsoft entrega esas capacidades como línea base, pero nosotros tenemos que, con apoyo de las capas de seguridad, como lo indicaba, empezar a trabajar y mejorar ese score. Por ejemplo, en este caso de la lámina, nos dice requerir MFA para roles administrativos. Esta es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, si yo tengo roles globales, administradores, coger esa administración, esas cuentas de usuario y obligarlas a que utilicen MFA. Esto me evita que en caso de un ataque de una de esas cuentas, pues sea vulnerada. Entonces, si yo tengo MFA y me está llegando un mensaje, me están llamando, pues yo como usuario sé que va a pasar algo o dejé abierto la sesión en algún equipo, entonces tomo una acción lo más pronto posible. Cada vez que nosotros hagamos estas acciones, este score va a mejorar. Lo importante es saber que hay algunas herramientas, no Microsoft, sino de terceros, pueden tener estas mismas capacidades, ya las tenemos implementadas. Entonces, digamos que, no sé, Symantec o otras plataformas que también permiten hacer, no sé, escaneo, detección de spam, ese tipo de cosas, pues si ya lo estamos haciendo en otra plataforma, pues digamos que no debemos hacer doble trabajo. Pues si queremos hacer algo más robusto, lo podemos hacer. Solo que en algunas organizaciones, pues por temas de tiempo, digamos que no da el margen para poder hacer todas esas actividades como el mundo ideal que uno quisiera tener. Como lo decía, nosotros no, como administradores de 365, no somos expertos en seguridad. Entonces tenemos otras áreas de soporte que nos podemos apoyar y entre todos generamos conocimiento y aprendizaje y vamos implementando esas herramientas. Como le decía, lo tenemos para Microsoft, para Azure, para Windows Defender, tanto para identidad como para las capacidades de antivirus. ¿Qué se busca? Pues tener un score alto
que nos permita que evitemos esos ataques a nivel de seguridad de nuestras plataformas, de nuestros dispositivos para la información, herramientas de protección y de identidad. Incluso Microsoft también tiene herramientas que lo que nos sugieren es, por ejemplo, yo soy un usuario global admin, pero mi horario de trabajo es de 8 a 5. Entonces, a través del PIM, yo puedo configurarlo para que esa cuenta solamente se conecte de 8 a 5 de lunes a viernes. Si por alguna razón fuera de ese horario lo requiero, él me va a pedir una autorización. Entonces, tengo que hacer todo un proceso de sesión, de configuración de usuario para validar que sí soy yo y pues me valide y me permita la conexión, el inicio de sesión en un horario fuera de lo establecido. No solamente dispositivos, sino que también Microsoft a través de sus capacidades de seguridad me ayuda a proteger datos, estilo SharePoint, como lo decía, OneDrive, crear barreras en Microsoft Teams. En algunas ocasiones, pues sabemos que a veces puede ser que alguien filtró una cuenta o simplemente ingresó para algún tema de robo de identidad o está usando el chat para escribir palabras no cordiales. Todo eso se puede configurar y tomar alguna acción, bloquear la cuenta o establecer qué usuario es para un llamado de atención. A nivel de documentos yo puedo crear toda la capa de seguridad que sea un archivo confidencial, que no se pueda copiar, que no se pueda imprimir. Incluso puedo llegar hasta bloquear que cuando yo quiera hacer un recorte o un print screen no me lo permita. Si yo no soy el autor, no me lo permita compartir. O si lo comparto, yo puedo establecer que ese documento en 8 días se le borre de los buzones a las personas que yo le compartí el archivo, en SharePoint, en OneDrive. O sea, digamos que hay capacidades de productividad que me permiten mejorar esas capas de seguridad. Como lo hablaban en otras sesiones anteriores, también Microsoft Defender me permite hacer ese seguimiento, control de documentos, de dispositivos, lanzar actualizaciones, verificar qué equipos no están actualizados o cuáles no cumplen línea base, o simplemente si tengo sospecha de un equipo o de un usuario, pues él me empieza en los dashboards a informar qué usuarios o qué categoría o qué directiva está siendo vulnerada. Puede ser que alguien esté vulnerando una cuenta o tratando de hackear una cuenta. Al tercer intento normalmente se bloquea y pues todo eso genera auditorías. Entonces, en dado caso, yo puedo hacer un análisis de esas amenazas y tomar alguna acción. Normalmente en estas áreas de seguridad, eso es lo que se hace. No estamos exentos de un ataque, no sabemos en qué momento lo vamos a recibir. Simplemente tener estas herramientas presentes, saber que podemos hacer un análisis y tomar acciones, ya sea directamente en las plataformas estilo Exchange, donde yo puedo a través de reglas bloquear o permitir correos, IPs, palabras o demás, o simplemente pedirle el apoyo a otras áreas de soporte, del firewall o del SOC, que a través de otras herramientas también me permiten, no sé, por ejemplo, a nivel de firewall, que cuando llegue o se trate de abrir una URL, pues no lo deje hacer. Como lo decía, Windows Defender me permite, con las reglas y capacidades que tenemos, pues, marcar archivos confidenciales, que no sea borrado o que si se eliminó o se cambió informe. Digamos que tenemos muchas capacidades para implementar. Como lo decía, no están implementadas. Tenemos que saber qué podemos hacer e ir subiendo o mejorando esas capacidades en nuestras infraestructuras.
Con Microsoft Teams, ¿qué capacidades tenemos? Por defecto, la federación está cerrada o permitida, dependiendo de cómo la organización lo desee. ¿Qué capacidades podemos tener? Por ejemplo, una de las recomendaciones es en Microsoft Teams que cuando yo genere una reunión y ese link sea compartido a personas externas, porque muchas veces creamos una reunión y lo que decimos es, por favor, compártanla para los otros interesados. Si yo soy del dominio o soy el moderador o el que la generó, solamente yo soy el que le voy a permitir el acceso a la sala virtual. Entonces, normalmente cuando estamos en Teams y va a entrar alguien externo, nos pide la aprobación o la denegación. Entonces, por defecto, está permitido que cualquier participante, interno o externo, lo pueda aceptar. Entonces, por PowerShell, normalmente, se corre un comando y se le dice que solamente las personas internas puedan aceptar invitados externos. Estas capacidades, ¿cómo se pueden verificar? Algunas veces Microsoft tiene esos servicios y ellos hacen unos escaneos de vulnerabilidades sobre las plataformas, hacen un assessment de seguridad y al final nos entregan unos resultados. Para el caso donde yo estoy trabajando, hace un año entregaron un informe donde había más o menos un total de 57 vulnerabilidades de todas las plataformas, no solamente Teams, sino también a nivel de Azure, Azure, Microsoft 365, Teams, SharePoint, OneDrive. Entonces, habían unas acciones. Esas acciones, algunas se tomaron, otras no, porque como ya lo decía, dependiendo también del impacto y de lo que la organización se dedique. Entonces, por ejemplo, en mi caso es una organización de estudiantil. Entonces, hay temas que Microsoft sugiere, pero no es necesariamente camisa de fuerza implementarlas porque vamos a tener más inconvenientes. Entonces, hay que hacer un análisis de esas sugerencias que hace Microsoft, algunas que normalmente cuando son catalogadas a nivel alto, hay que ponerles atención. Cuando son medias o sugeridas, pues ya digamos que hay otro punto de vista pues para atacar esas vulnerabilidades o acatarlas y cerrarlas, dependiendo pues del análisis que se haga. Algunas veces, pues todo esto va a un comité donde, dependiendo de si afecta a la plataforma, como les decía, hay que hacer un plan de avisarle a los usuarios que se va a hacer una ventana, se presenta una gestión de cambios y se hacen las acciones pues, que uno crea pertinente que van a mejorar nuestras plataformas. Microsoft también tiene unas directivas de amenazas. Estas sobre todo aplican para temas de correo electrónico, donde yo puedo proteger a través de directivas o reglas, como lo decía, en Exchange, permitir, bloquear, permitir correos masivos. Normalmente la regla, ¿cuál es? Por defecto, que eso es una pregunta de examen. ¿Cuántos correos puedo yo enviar en una hora desde una cuenta normal? 500. Si envío más de 500, la cuenta entra en cuarentena, se bloquea y hasta que el administrador no la active, una hora después el usuario ya va a poder empezar a enviar nuevamente correos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si necesitan enviar correos a más de 500 direcciones, no lo hagan uno a uno, sino creen una lista de distribución y ahí ya tienen una capacidad mayor. Si la lista de distribución tiene 1000 usuarios, pues, pero Microsoft cuando envía el correo, pues solo va a haber una dirección. Entonces, las reglas de Exchange que me permiten bloquear cuentas externas, IPs y muchas más acciones. Que un buzón que no exista, entonces inmediatamente avise que no existe y elimine el correo, por ejemplo. O que si se catalogó como spam, lo bloquee, entre a cuarentena y se tomen algunas acciones. Creo que por tiempo ya está cumplido. Muchas gracias por tu atención. Si tienen alguna inquietud, con gusto a mi correo o en mi LinkedIn los escucho. Muchas gracias.